En esta nueva entrega de nuestra serie sobre el bicentenario de las independencias americanas, nos hemos venido hasta el País Vasco continental, en concreto hasta Lapurdi, para tratar un tema que nos parece de especial interés: la posición del nacionalismo vasco y en concreto de su fundador, Sabino de Arana y Goiri, en relación con el colonialismo. Para tratar este tema, para hablarnos de este tema, tenemos a dos invitados de lujo. Por un lado, al historiador vasco de Iparralde, Jean-Claude Larron, que es un profundo conocedor del corpus ideológico del nacionalismo vasco y en concreto de su fundador, de Sabino de Arana, y por otro, a Luis de Quezala, otro historiador, también con un profundo conocimiento de la ideología de Sabino de Arana, que trabaja en la fundación que lleva su nombre. Ellos nos van a dar una visión que no es habitual, diferente a la que estamos acostumbrados de la ideología de Sabino Arana. Nos van a explicar que Sabino Arana no era un racista, que Sabino de Arana no era reaccionario, que Sabino de Arana no era antiliberal en el sentido que conocemos de liberalismo como movimiento político que defiende la libertad de las personas, la libertad de los pueblos, los derechos de los ciudadanos. Es decir, Sabino Arana, según la tesis de nuestros invitados, era todo lo contrario a esto. Sin duda era hispanófobo. Él se posicionaba en contra de un reino que había acabado con las libertades de los vascos peninsulares y que estaba imponiendo una nueva forma de ser a la fuerza, sin el consenso de los habitantes de ese país, de esa parte del País Vasco. Pero él se posicionaba de una forma radical, profunda, en contra del colonialismo, se posicionaba en contra de que las naciones europeas dominasen y controlasen a otros pueblos y les impusiesen sus leyes, sus formas de ser y les expoliasen. Hay una historia que probablemente es falsa, pero que refleja profundamente la ideología de Sabino Arana en relación con el colonialismo. En la guerra de los Bóers, parte de Europa estaba a favor de los británicos y parte estaban a favor de los Bóers. Y a Sabino de Arana le preguntan: ¿quién cree que debe gobernar Sudáfrica, los Bóers o los británicos? Él se queda mirando a los que le hacen esa pregunta y dice: los zulúes. Esa puede ser, aunque no sea verídica la historia, pero ese puede ser el resumen de la ideología de Sabino Arana con respecto al colonialismo. Nadie que sea racista iba a afirmar eso. Nadie que piense que hay razas superiores podría afirmar eso. Es su posición sobre el colonialismo, es la forma más clara de entender que una de las cosas de las que no pecaba Sabino Arana era de racismo. Jean-Claude Larron es el historiador que quizás haya comprendido mejor la figura histórica de Sabino de Arana y Goiri y los inicios del nacionalismo vasco. Hoy tenemos la oportunidad de estar con él y plantearle una serie de cuestiones en referencia a este personaje tan importante en la historia vasca. Y una primera sería, Jean-Claude, la relacionada con el racismo y el anticolonialismo de Sabino Arana. ¿Qué nos puedes comentar de...? Sí, es que para mí Sabino Arana combatió el colonialismo español de su época y en general toda forma de imperialismo. Sabino es un defensor convencido de que los pueblos tienen un derecho inalienable a decidir sus destinos y los de su patria. Es contrario al colonialismo, que trata de los pueblos colonizados como pueblos inferiores y expolia sus recursos humanos y materiales para beneficio de las metrópolis. La imagen simplificada y caricaturesca de Sabino Arana ha sido fabricada por los defensores del Estado español y también, tenemos que decirlo, para unos sectores de la izquierda abertzale. Pero podemos decir, en referencia a esta izquierda abertzale, que no fue el deseo precisamente de los fundadores de Euskadi eta Askatasuna, ETA, porque
al principio, a los principios de los años 60, por ejemplo, reconocieron la labor inmensa de Sabino Arana como libertador de su patria. Hablaron en 1962, por ejemplo, de su formidable clarividencia, voy a citar, su titánica labor de salvar a su patria, su gigante personalidad, y que fue el camino de la restauración, resurrección nacional, y que fue heroicamente consecuente. Pues en este contexto actual, poco o nada se habla del anticolonialismo de Sabino Arana. Su imagen es más bien la de un racista enemigo de la modernidad. Al contrario, para mí las ideas de Sabino sobre el colonialismo son ideas muy avanzadas para la época. Sabino era hispanófobo, eso sí, como muchos de los vascos del siglo XIX, pero no era racista. En su época, los racistas son los dirigentes españoles, como por ejemplo el jefe del gobierno conservador, Antonio Cánovas del Castillo. Y voy a citar, por ejemplo, las declaraciones de este jefe líder político español a un periódico francés a finales del año 1896. Voy a citar: yo creo que la esclavitud para los negros de Cuba era mucho preferible a esta libertad que no han sabido aprovechar más que por no hacer nada y formar masas de desocupados. Todos los que conocen a los negros le dirán que en Madagascar, como en el Congo y en Cuba, son perezosos, salvajes, inclinados a obrar mal, que hay que manejarlos con autoridad y firmeza para obtener algo de ellos. Esos salvajes no tienen otros dueños que sus instintos, sus apetitos primitivos. Se ve que con estas palabras, pues son las palabras de un racista 100%, pero evidentemente no las palabras de Sabino Arana. Al contrario, el fundador del nacionalismo vasco no dijo nunca jamás que había razas superiores y razas inferiores. Sí, entre otras cosas porque el propio pueblo vasco estaba incluido en estos pueblos ruina o pueblos inferiores que convenía que desaparecieran. En la referencia al tratamiento desde la izquierda abertzale de la figura de Sabino de Arana, a mí se me ocurre una cierta similitud en la culpa que se le echa desde el españolismo a Sabino de Arana como inventor de los vascos. Es decir, si no hubiera existido Sabino de Arana, no hubiera habido vascos, no hubiera habido ningún problema, que es una cosa que no tiene sentido, pero políticamente así se ha defendido. En el caso quizás de la izquierda abertzale, el gran problema que pueden encontrar en Sabino Arana quizás no sería no tanto lo que hizo, como sobre todo el ser el fundador del Partido Nacionalista Vasco y sí el responsable de la existencia de ese partido. ¿Podría ser esto parte de la explicación? Sí, quizás. Ahora, no, como lo he dicho, no al principio, pero ahora efectivamente eh, eh, tienen, quieren desprestigiar al Partido Nacionalista Vasco y empezando por desprestigiar a su fundador, Sabino Mm. Arana. Eso me parece evidente, pero no fue, hay que marcarlo fuertemente, no fue el deseo de los fundadores de ETA, no fue eso su actitud Mm. al principio. Después hubo y muchas derivas. Claro.
Has hablado de Cánovas, que puede ser como lo contrario exactamente a Sabino de Arana en relación con su concepto de la humanidad, de la igualdad de los hombres y las mujeres, de la libertad, del derecho de la fuerza, puede ser exactamente, yo creo, lo contrario. Antonio Cánovas del Castillo respecto a Sabino de Arana. Pero hay otras figuras históricas de la época que yo sí creo que son equivalentes a Sabino de Arana. Y los tenemos en dos extremos de este imperio que se acababa de desmoronar, el imperio español, como es el caso de Rizal y Martí. ¿Qué paralelismos ves entre Arana, Martí y Rizal? Sí, yo creo que se puede hacer un paralelo entre el vasco Sabino Arana, el cubano José Martí y el filipino José Rizal. Y a fines del siglo XIX, España tenía problemas coloniales en Marruecos, en Cuba y en Filipinas. Y en estas dos últimas colonias, pues dos personalidades, Martí y Rizal, van a encabezar la lucha contra el gobierno español. José Martí, patriota, escritor, fundador del Partido Revolucionario Cubano, muerto al frente del ejército cubano en la batalla de Dos Ríos en mayo de 1895. José Rizal, el filipino, patriota, fusilado por rebelión en Manila en diciembre de 1896. Fusilado evidentemente por la monarquía española. Y el paralelismo al final del siglo XIX entre los movimientos nacionalistas de Euskadi, de Cuba y Filipinas y los del interior de la península en Euskadi y Cataluña es muy interesante. En efecto, todos estos movimientos en conjunto representan la crisis de la España imperial y indisolublemente unida. Y el paralelismo entre los movimientos vasco, cubano y filipino nos conducen a hacer también un acercamiento entre los fundadores de estos partidos. Pues todos muertos en plena juventud. Martí murió a los 42 años, Rizal a los 35 años y Sabino Arana a los 38 años. Y ese manual de dibujo que escribió por el cincuentenario de la muerte de Sabino Arana en 1953 en un artículo de Alderdi, un número especial para el cincuentenario de la muerte de Sabino Arana, escribió una frase que me parece muy buena. Voy a citar esta frase. Martí, Rizal y Aranagoiri son puntas de lanza, apóstoles de sus respectivos países y totalmente representantes de Cuba, de Filipinas y de Euskadi. Coincidieron en el tiempo, segunda mitad del siglo XIX, en el espacio territorio de la monarquía española, en su carácter patriótico, en el espíritu renovador de su apostolado, en la persecución que sufrieron y en el sacrificio que terminó con sus vidas al servicio de sus patrias. Ellos son la vanguardia de la generación libertadora de Cuba, Filipinas y Euskadi. Y efectivamente aquí está el paralelo entre los movimientos patriotas de esos países, y de los fundadores de los partidos nacionalistas de estos países. Hablas del colonialismo de la monarquía española a finales del siglo XIX y principios del XX. Tenemos también el caso de Marruecos y la guerra del Rif,
que hace poco ha sido también aniversario de la barbaridad que ocurrió en Anual. ¿Y qué nos puedes comentar también, Jacob, sobre estas cuestiones? Pues sí, a partir de septiembre del 93, 1893, hubo en la región del Rif, del Marruecos, unos incidentes. Entonces Madrid decidió hacer una gran demostración de fuerza y envió más de 25.000 hombres a Marruecos. Y finalmente la guerra terminó por el Tratado de Marrakech firmado en mayo de 1894. Sabino demostró desde el principio el interés que suscitaba para él la cuestión de Marruecos y se puede ver que le dedicó la mayor parte del semanario Vizcaitara del número 4 del correspondiente al 17 de diciembre de 1893. Y se ve por la fecha, diciembre de 1893, que era los comienzos de su propaganda nacionalista y estaba casi solo. Y era un tema candente que podía excitar la susceptibilidad española. Para Sabino, el derecho está de parte de los rifeños y no de parte de los españoles. Además, es ocasión para él de lamentarse de que las relaciones internacionales no se basen en el derecho, sino en la fuerza. Lo que Sabino repudia con más violencia es el pretexto religioso. Para él, una evangelización a golpes de cañón o de fusil no es una evangelización. Y lo más triste quizás para Sabino Arana es que es de ver la contribución de las provincias vascas a este esfuerzo de guerra. Podemos ver, por ejemplo, que la Diputación de Vizcaya votó un crédito de 35.000 duros para esta guerra. En las primeras iniciativas, cuando llega a ser elegido diputado provincial de Vizcaya, será precisamente en contra de esta participación de las Claro, instituciones vizcaínas en este proceso colonizador. Y el problema de Cuba y Filipinas como una cuestión del Estado, ¿de esto qué nos puedes comentar? en estas guerras coloniales de Cuba y Filipinas, Sabino condenó la política imperialista de España y defendió la de los cubanos y filipinos. A comienzos de 1895 se produjo un movimiento sedicioso en Cuba, el Grito de Baire, y el gobierno español envió 200.000 hombres en Cuba, 5.000 hombres a Puerto Rico y cerca de 30.000 hombres a Filipinas. Y se puede ver que los soldados movilizados formaban parte de las clases sociales más modestas, porque uno podía no cumplir el servicio militar pagando 1.500 o 2.000 pesetas. Y se sabe que este problema de Cuba y Filipinas fue resuelto por el Tratado de París, de Paz de París, del 10 de diciembre de 1898, el cual separaba a Cuba, a Puerto Rico y a Filipinas de la soberanía española. Hay que decir que los españoles conservadores y liberales, Antonio Cánovas del Castillo y Sagasta,
estaban completamente de acuerdo en esta guerra de Cuba. Por ejemplo, Sagasta dijo en el Senado en 1895, España entregará hasta la última gota de su sangre y hasta la última peseta. Son las palabras exactas de Sagasta en el Senado español. Y se puede ver también que con anterioridad al grito de Baire, Sabino Arana había dicho que él, que deseaba la libertad para su país y la independencia, no podía más que interesarse por la lucha de Cuba y de Filipinas por las suyas. Es de la opinión que las reivindicaciones nacionalistas de los autóctonos son más fundadas que las de los españoles. Se da cuenta perfectamente que la guerra de Cuba es una guerra sin salida. El levantamiento cubano no podía ser derrotado a pesar de las enormes fuerzas que enviaron los españoles. Además, dice Sabino, y eso es exacto, leyendo los periódicos de la época, que, que los periódicos españoles deforman la realidad, ya que las noticias que llegan de Cuba y Filipinas son relatadas con una parcialidad pro-española evidente. Dentro de lo que es la cuestión del colonialismo y el imperialismo, ese darwinismo social que parece que fundamentaba a las potencias europeas para someter el mundo por el recurso de la fuerza, nos queda una cuestión que desde luego está sobre esta situación, y es la del derecho de todas las culturas a la vida, cuando en el darwinismo social estaban diciendo que había culturas más avanzadas, más adelantadas, y otras que tendrían que desaparecer, tanto estas de países colonizados como el propio País Vasco. Yo creo que en esta cuestión, pues Sabino Arana se coloca en la línea de un otro vasco ilustre, el padre Vitoria. Tuvo Sabino una visión clara, moderna y yo creo válida para el concepto de cultura. Para él, todas las culturas se valen. Al denunciar diariamente lo que él llamó por primera vez la colonización cultural del pueblo vasco, demostró que ha reflexionado mucho en el concepto de cultura. Y para Sabino, como lo han puesto de relieve la antropología cultural, no existan culturas superiores y culturas inferiores. Todas las culturas tienen el derecho de desarrollarse libremente. Partiendo de este hecho, todas las trabas que se pongan a este desarrollo y todas las formas de imperialismo son condenables. Es indudable para mí que Sabino defendió en el plano internacional posturas muy avanzadas para su época. Estas ideas, se puede ver también que estas ideas son completamente distintas a las del nacionalismo catalán de la época. En efecto, este movimiento catalán representaba, sobre todo a partir de 1898, la aspiración de la burguesía catalana de derivar al Estado español y reemplazarlo por un Estado moderno, conquistador e imperialista. Querían una gran Iberia con dominación evidentemente catalana. Jean-Claude, para terminar, ¿qué te gustaría que las jóvenes generaciones vascas supieran de Sabino de Arana?
Pues me gustaría que supieran la historia y ver que Xavier Arana no era como dicen muchos españoles y también desgraciadamente algunos vascos, que no era racista, era anticolonialista y en efecto sobre estas cuestiones por ejemplo, de Cuba, de Filipinas, del RIF, etcétera, pues demostró que era partidario de estos movimientos emancipadores de sus patrias. ¿Eh? No era un racista como se dice muchas veces. ¿Eh? El racista para mí es más bien Antonio Cánovas del Castillo, como le he dicho. Es que ricasco, Jean-Claude Larron.